En este séptimo problema, una olla cuyo diámetro interno es de 20 centímetros está llena de agua y cubierta con una tapa de 4 kilogramos. Si la presión atmosférica local es de 101 kilopascales, determine la temperatura a la que comenzará a hervir el agua una vez que se calienta. Como datos entonces tenemos que el diámetro interno de la olla es igual a 0.2 metros, es decir, 20 centímetros. Tenemos agua en el interior, una presión atmosférica local de 101 kilopascal, la masa de la tapa que es igual a 4 kilogramos y debemos calcular la temperatura de ebullición. Para dar solución, recordemos primero que nada que la presión es igual a la fuerza entre el área. También recordemos la interpolación lineal, donde si tenemos una tabla como esta con valores x sub 0, x sub 1, y sub 0, y sub 1, donde queremos calcular el valor de y, entonces y es igual a y sub 0 más y sub 1 menos y sub 0 entre x sub 1 menos x sub 0, esto por x menos x sub 0. Luego entonces sabemos que la temperatura de ebullición es igual a la temperatura de saturación a una presión dada en este caso. Luego, la presión se calcula como sigue. Realizando un diagrama de cuerpo libre, aquí tenemos el peso de la tapa, tendríamos una presión que ejerce el vapor y una presión atmosférica local en este caso. Entonces, realizando una suma de fuerzas en Y positivo hacia arriba, y esto es igual con 0, suponiendo el equilibrio, entonces tendríamos que la presión por el área, esto porque la fuerza es igual a la presión por el área, y aquí nos interesa la fuerza, menos el peso W, que es una fuerza, menos la presión atmosférica por el área. Esto de igual forma debido a 1 y esto es igual con 0. Y en este paso simplemente despejamos a la presión por el área. Estos dos términos pasan positivos del lado derecho de la igualdad. Ahora, el área pasa dividiendo del lado derecho de la igualdad, obteniendo que la presión es igual a el peso entre el área más la presión atmosférica, debido a que área entre área es 1. Ahora, si recordamos, el peso W es igual a la masa por la gravedad y el área de una circunferencia en este caso es igual a pi por radio al cuadrado. Esto más la presión atmosférica. Sustituyendo valores iniciales tendríamos que la presión es igual a la masa, 4 kilogramos, por la gravedad que sabemos que es igual a 9.81 metros entre segundo al cuadrado, entre pi por radio al cuadrado, donde si el diámetro es 0.2 metros, el radio va a ser 0.1 metro, y esto al cuadrado, más la presión atmosférica local. En este paso simplemente realizamos la operación numérica. Y si recordamos, un newton es igual a un kilogramo metro entre segundo al cuadrado, obteniendo que la presión es igual a 1249.048 pascales, porque un newton entre un metro al cuadrado resulta un pascal. Y realizando esta adición se obtiene que la presión es igual a 102.249 kilopascales. Ahora, de la tabla 5, aquí tenemos un fragmento, el fragmento que nos interesa, donde tenemos la columna de presiones y la de temperaturas. Y podemos notar que la presión que nosotros tenemos está entre estas dos presiones, es decir, tenemos que interpolar. Entonces, para determinar dicha temperatura tenemos que hacer una interpolación, donde realizando la tabla correspondiente, en esta columna tenemos las presiones en kilopascales y en esta las temperaturas en grados centígrados. En esta columna entonces tendríamos esta presión, nuestra presión que ya hemos determinado, y los 125 kilopascales. Y en esta columna tendríamos esta temperatura, la temperatura que estamos buscando y los 105.97 grados centígrados. Esta temperatura sería congruente con la presión que ya hemos calculado. Entonces, de la ecuación número 2 tendríamos lo siguiente. La temperatura de saturación sería igual a Y sub 0, este valor, más Y sub 1 menos Y sub 0 entre X sub 1 menos X sub 0 y todo esto por X menos X
sub 0. Y realizando esta operación numérica resulta que la temperatura de saturación es igual a 100.203 grados centígrados. Y por lo tanto, la solución al problema es la temperatura a la que comenzará a hervir el agua una vez que se calienta es, la temperatura es igual a 100.203 grados centígrados. Por mi parte esto sería todo, cualquier duda en los comentarios y hasta la próxima.